Bueno, hola a todos. En esta presentación voy a hacer un resumen del principio de posibilidades alternativas, un texto del filósofo Harry Frankfurt que se escribió en 1969. Bueno, el texto parte de la revisión de un principio que denomina principio de posibilidades alternativas, y este principio se describe de la siguiente forma. Dice que una persona es moralmente responsable por lo que ha hecho si y solo si podría haber hecho algo diferente. O sea, en la medida en que tenía posibilidades alternativas, es decir, podía obrar algo distinto a lo que hizo, es entonces esto una condición necesaria para que adjudiquemos a la persona una responsabilidad moral por ese acto. Este principio de posibilidades alternativas para el autor es un principio que en principio parece intuitivo, que intuitivamente parece verdadero, pero que no lo es. En este texto lo que va a hacer es cuestionar básicamente esta premisa. ¿Por qué este principio es importante? Bueno, porque este principio tiene que ver con el problema del libre albedrío y poder establecer si el determinismo y la responsabilidad moral son cuestiones incompatibles o no. Es decir, este principio de posibilidades alternativas, lo vamos a simplificar diciendo PPA, forma parte de un argumento sobre la incompatibilidad entre la responsabilidad moral y el determinismo causal, que a menudo se considera el argumento central del incompatibilismo, es decir, la tesis según la cual no podríamos compatibilizar la responsabilidad moral y el determinismo. Este principio se podría describir de la siguiente forma. La primera premisa sería esta premisa de posibilidades alternativas, según la cual un agente es responsable de una acción solo si dicho agente podría haber hecho lo contrario. O sea, podríamos decir si tenía opciones. El segundo paso de este argumento consiste en afirmar que un agente tendría opciones solo si el determinismo causal es falso. O sea, que si hay determinismo no hay realmente opciones, esa sería la segunda parte del argumento. Y por lo tanto, se deduciría que un agente es responsable de una acción solo si el determinismo causal es falso. Por lo tanto, el determinismo y la responsabilidad moral serían dos cuestiones incompatibles. Bien, esto es importante porque si partimos de la base del incompatibilismo, de alguna manera podríamos decir que frente al problema de la libertad tendríamos dos caminos y por cualquiera de los dos caminos nos encontraríamos con problemas, podemos decir, ¿no? Si elegimos afirmar que el determinismo es cierto, entonces surgiría el problema de si somos efectivamente moralmente responsables por nuestros actos. Es decir, dado que el determinismo y la responsabilidad moral son incompatibles, no habría en realidad en un universo determinista ninguna responsabilidad moral. Y la segunda posibilidad sería, dentro del incompatibilismo, afirmar que hay una indeterminación, que no hay determinismo, que hay efectivamente un libre albedrío en un sentido fuerte. Pero bueno, esto también conduce a algunos problemas porque desde el punto de vista científico, digamos, hay una cierta causalidad en la física, hay premisas de las neurociencias según las cuales las decisiones están aparentemente totalmente determinadas por la química cerebral, etc. Con lo cual, ese segundo camino también, aparentemente, sería un camino conflictivo. Por lo tanto, los compatibilistas, de alguna manera, van a atacar este argumento que expusimos antes, y en líneas generales lo van a hacer rechazando la segunda premisa del argumento, es decir, argumentando por diferentes vías que poder hacer lo contrario y el determinismo causal no son incompatibles. Es decir, que sí, un agente tendría opciones solo si el determinismo causal es falso, no es una premisa correcta porque podría haber determinismo y al mismo tiempo uno tener opciones y elegir, digamos, como que estas dos cosas no serían incompatibles. Entonces se estaría atacando esa segunda premisa. Sin embargo, en este caso lo que se estaría atacando en este texto sería más bien el primer principio, es decir, este argumento de posibilidades alternativas. Porque para el autor la responsabilidad es compatible con el determinismo porque la responsabilidad no requiere la libertad de hacer otra cosa. Es decir, lo que plantea el autor es que podría haber situaciones en las cuales la gente podría no hacer otra cosa y sin embargo no tener opciones reales y sin embargo ser responsable por sus actos.
Entonces va a empezar su argumentación diciendo que en general este principio no lo cuestionan los filósofos, que lo consideran una verdad a priori, pero sin embargo para él el principio es falso, que es un principio plausible porque se genera una especie de ilusión, digamos, de que es verdadero, pero si lo analizamos detenidamente, para él se puede concluir que este principio no es cierto. Entonces lo que vamos a ver es qué argumentos se utiliza para poder aseverar esto. Si pensamos en estos argumentos, vamos a ver que en general se cae, según el autor, en argumentos de tipo, bueno, hay una especie de inducción hipnótica, una especie de compulsión interna que lleva al sujeto a actuar de determinada manera, o una amenaza fuerte, una coerción por parte de otro agente, que hace que en realidad el sujeto no tenga alternativas. Entonces, lo que dice es que en general se termina cayendo en estos ejemplos. Pero para Frankfurt estos ejemplos tienen de alguna manera dos premisas incorporadas. Primero, que plantean situaciones en las cuales las circunstancias hacen que una persona haga determinada acción, y por otro lado hacen esas circunstancias que es imposible que pueda no hacer eso. Pero de alguna manera que las circunstancias produzcan la acción y que las circunstancias impliquen que no hay opciones, serían dos cosas diferentes. Veamos, por ejemplo, el caso más común. Hay un sujeto que tiene que optar por dos acciones. Vamos a suponer que la acción A es la acción buena y la acción B una acción mala. Entonces, el sujeto sufre una amenaza por parte de un tercero y opta la opción mala, pero porque lo están amenazando, digamos, para que realice esta acción. Entonces, en ese caso, este principio de posibles alternativas parece plausible. Recordemos que el principio es que una persona es moralmente responsable por lo que ha hecho si y solo si podría haber hecho algo diferente. En este caso, podríamos decir que debido a la fuerte amenaza no podía haber hecho algo diferente y por lo tanto no es moralmente responsable, y si se excusara de su elección de B diciendo que actuó bajo coerción, digamos, bueno, ese podría ser un argumento y por lo tanto el principio de posibles alternativas parece plausible, parece lógico. Pero lo que señala el autor es que estos ejemplos en realidad son un caso particular del principio de posibles alternativas y no representativos de la generalidad de ese principio. ¿Por qué? Porque en estos casos la persona no puede producir su acción, podríamos decir que la acción es producida por otro, tanto en el caso de una amenaza fuerte como en el caso de, podría ser la sugestión hipnótica o el ejemplo típico de que alguien pone un chip en la cabeza de otro que lo controla sus acciones, este tipo de ejemplos. Y en esos casos hay dos condiciones. Primero, que la persona es controlada y solo puede hacer determinada acción, pero al mismo tiempo no puede producir su acto voluntariamente. Cuando estas dos condiciones se cumplen, estaríamos dentro del ámbito de la coerción, y entonces cuando hay coerción sería lógico afirmar que no hay responsabilidad moral. Pero el autor señala que este principio de posibilidades alternativas en verdad es más amplio que la situación de coerción, es decir, que si bien la coerción y la responsabilidad moral son mutuamente excluyentes, no sería lo mismo decir que determinación y responsabilidad moral son mutuamente excluyentes. Entonces, si bien sería razonable decir que alguien que actúa bajo coerción no es responsable de sus actos, esto no es lo mismo que no poder hacer otra cosa o no disponer de alternativas, que sería más bien el escenario determinista, y afirmar que por el hecho de que no hay alternativas, no hay responsabilidad moral. Entonces, al hacer esta distinción, va a buscar ejemplos de esta segunda situación, de esta segunda premisa, para demostrar de que podría haber casos en los cuales la persona, si bien no puede hacer otra cosa realmente, sí es responsable de todas maneras por sus actos. O sea, va a proponer situaciones con ejemplos donde se cumple la primera premisa pero no se cumple la segunda. O sea, son situaciones donde hay determinación pero la persona sí puede producir su acto. ¿Y por qué pretende esto? Bueno, básicamente busca mostrar que si la persona puede actuar por sí misma, no importa si estuviera en última instancia determinada, o que el hecho de que estuviera en última instancia determinada no sería incompatible con el hecho de que le asignemos responsabilidad moral por su acto. Con lo cual lo que va a hacer a partir de ese punto en el texto es buscar ejemplos de esta cuestión. Esto es importante porque si se pueden hallar estos ejemplos, entonces podríamos pensar que en un contexto donde todo está determinado, la persona puede de alguna manera obrar por sí misma. Habría que
ver qué significa efectivamente eso, pero la persona podría obrar por sí misma en un contexto de determinismo, y entonces esto sería un argumento a favor de aceptar que el determinismo es posible y al mismo tiempo no resignar la responsabilidad moral de los actos. Veamos entonces cuáles son los ejemplos que nos da. En el primer ejemplo nos dice que Jones, o Jones, o Jonas, vamos a llamarle Jones, que va a estar presente en todos los ejemplos y es el nombre que le da la gente. En el primer ejemplo, Jones tiene que elegir entre la acción A, vamos a suponer que esa es la acción buena, la acción B, que es la acción mala, y Jones sufre una amenaza, digamos, por parte de un agente. En el primer ejemplo, nos plantea Frankfurt que Jones en realidad no es una persona razonable y iba a hacer lo que iba a hacer independientemente de que haya recibido una amenaza. Entonces, comienza preguntándose si realmente Jones es moralmente responsable por su acto, porque como es una persona, podríamos decir, obstinada, que no es razonable, realmente habría que dilucidar si la amenaza efectivamente generó una coerción o no en él. Sin embargo, este ejemplo lo descarta porque, en definitiva, habría que ver si hubo coerción o no, y si no hubo coerción, si hubo alternativas, con lo cual no sería un ejemplo, digamos, en contra del principio de posibilidades alternativas. Pasa entonces a un segundo ejemplo y nos pregunta qué sucedería en este caso, donde también Jones tiene que elegir entre una acción buena y una acción mala, pero nos dice que Jones iba a elegir B por sí mismo, o sea, iba a elegir la acción mala, pero luego vino la amenaza. Entonces Jones 2 se aterrorizó por esta amenaza y de hecho se olvidó de lo que había decidido anteriormente, que era efectivamente la acción mala. Pero cuando llegó la amenaza se aterrorizó, se olvidó de todo y actuó en base a la amenaza. Entonces en este caso se pregunta si Jones 2 es moralmente responsable por su acto, digamos, porque ya había decidido previamente la acción B. Y concluye que, bueno, en este caso podríamos decir que es responsable por haber decidido B antes, pero no por haber ejecutado la acción, por decirlo de alguna manera, porque la acción la acabó ejecutando por la amenaza que sufrió, pero sí sería responsable de haber tomado esa decisión previa de elegir la acción mala. Entonces pasa un tercer ejemplo en el cual dice, bueno, supongamos que Jones 3, decidió en base a su valoración anterior a la amenaza, pero la amenaza no como en el primer ejemplo que no lo afectó, ni como en el segundo ejemplo que lo aterrorizó, sino que, bueno, había decidido en base a su valoración previa. Entonces en este caso, lo que plantea el autor es que, bueno, la responsabilidad, podríamos decir, que no quedaría tan clara en este caso. Y este ejemplo lo usa para anticipar el próximo planteo, donde sí va a estar bastante claro que si bien el personaje tiene alternativas, aún así habría responsabilidad moral de parte del sujeto. Es decir, con este tercer ejemplo se va anticipando a la búsqueda de alguna situación en la cual, aunque la persona esté sujeto a una fuerza coercitiva que le impide realizar cualquier acción que no sea una acción determinada, sin embargo, tiene que soportar la responsabilidad moral por realizar esa acción. Este ejemplo, que podemos decir es el cuarto ejemplo, es el que se plantea entre Jones y un personaje que llama Black. Bueno, en esta situación, en esta estructura, también Jones tiene que elegir entre una acción A, que es la acción buena, y una acción B, que supongamos que es la acción mala. Y este personaje Black va a actuar, pero no hay una amenaza para que Jones actúe de determinada manera, sino que nos dice que supongamos que este tal Black lo que quiere es que Jones realice una determinada acción, quiere que realice B, y Black está preparado para hacer todo lo que sea necesario para salirse con la suya y que Jones elija B, digamos. Pero prefiere esperar a ver qué hace Jones, y si elige B por sí mismo, bueno, no va a hacer nada, y va a actuar únicamente si él por sí mismo elige lo contrario de lo que Black quiere, que sería A. Así que en este ejemplo, Jones decide esperar hasta que Black esté a punto de decidirse y no hace nada a menos que sea claro para Black. Supone Frankfurt que Black es un juez de comportamiento muy bueno, que se da cuenta por las indicaciones de lo que el otro personaje le va mostrando y va a saber en base a eso qué va a decidir, que Jones decidirá algo diferente a lo que él quiere que haga. Si ve que va a decidir otra cosa, entonces Black va a tomar medidas efectivas para garantizar que Jones decida hacer lo que él quiere. Y entonces lo va a lograr. Se supone en este ejemplo que las medidas son fuertes, digamos, y que se va a lograr efectivamente que Jones elija la opción B. Para plantear esto hay un ejemplo bastante clásico, que lo vamos a ver ahora a continuación,
pero bueno, acá yo puse otro distinto. En este caso, por ejemplo, dentro de la misma estructura del argumento sería, por ejemplo, que Jones es un periodista que descubre un fraude millonario, que involucra a sujetos que son poderosos. Y además sabe que hay un testigo, un tal Smith, que corre serios riesgos y va a testificar en unos días. Vamos a suponer este ejemplo. Entonces lo mejor para Smith, para el testigo, sería que la historia salga a la luz, que Jones la publique y de esta manera va a quedar protegido. Bueno, Jones va a contar esta historia que ha descubierto este fraude a su jefe del periódico. Supongamos que el jefe es Black y resulta que Black está también involucrado en el fraude. Vamos a suponer que Black es parte del fraude que Jones descubrió. Jones no lo sabe, pero Black es parte de ese fraude. Bueno, entonces Black prefiere que Jones obviamente no publique la historia, no diga nada, porque es lo mejor para él, pero tampoco quiere hacer nada por el momento. Prefiere no darle ningún indicio a Jones de que esté involucrado. Entonces, lo que va a hacer es, por el momento, no va a decir nada, no va a hacer nada. Le va a preguntar a Jones qué piensa, si se va a animar a publicar esta historia o no. Pero si ve que Jones decide publicar la historia, no va a tener otro remedio más que darle una amenaza muy seria. Y vamos a suponer que en este caso, si lo amenazara, Jones no publicaría nada porque se asustaría. Pero, como dijimos, Black prefiere no llegar a ese punto, por lo que le dice a Jones que le cuente la historia, le va a preguntar qué piensa hacer. Y bueno, según piensa Black, podría ser que en una de esas decide no meterse en problemas y no contar nada y lo decide por él mismo. Bueno, en este caso, ¿qué sucedería? Jones no tiene alternativa real porque de no publicar la historia, porque no la va a publicar, sea que lo decida él por sí mismo de no publicarla, o sea que lo amenace Black. Entonces estaríamos en un escenario determinista, entre comillas, pero aún así, si decide no publicar la historia, bueno, entonces sería moralmente responsable por eso, incluyendo la responsabilidad sobre la vida de este testigo, pero aún así, en ese escenario de que lo haya elegido por él mismo, la amenaza tentativa, entre comillas, de Black podría eliminarse del ejemplo, porque finalmente no tuvo que ejercerla, y por lo tanto, esta amenaza no jugó ningún papel para determinar de alguna manera o para influir en la decisión que tomó Jones. Entonces, en este ejemplo, Jones sería moralmente responsable por su acto, pero al mismo tiempo estaríamos en un escenario donde Jones realmente no tenía opciones. Bueno, a continuación voy a leer uno de los ejemplos típicos que se da, está bastante difundido respecto a este caso, a esta situación, que básicamente sigue la misma estructura. Dice, Donald es un demócrata y es probable que vote por los demócratas. De hecho, solo en una circunstancia particular no lo hará. Si piensa en las posibilidades de una inminente derrota estadounidense en Irak justo antes de la votación. La señora White, representante del Partido Demócrata, quiere asegurarse de que Donald vote al Partido Demócrata, por lo que secretamente coloca un dispositivo en la cabeza de Donald que, si se activa, lo obligará a votar demócratas. No deseando revelar su presencia innecesariamente, la señora White planea activar el dispositivo solo si Donald piensa en la guerra de Irak antes de votar. A medida que evolucionan los acontecimientos, Donald no piensa en Irak antes de votar, por lo que la señora White no ve ninguna razón para activar el dispositivo, y Donald vota demócrata por su propia voluntad. Aparentemente, Donald es responsable de votar a los demócratas, aunque, debido al dispositivo de la señora White, carece de libertad para hacer lo contrario. Bien, bueno, veamos entonces cuáles son las conclusiones que se pueden extraer de esta situación. Para Frankfurt, sería bastante irracional disculpar a Jones por su acción, o no elogiarlo, digamos, si elige la opción correcta, sobre la base del hecho de que no podía haber hecho otra cosa, lo cual parece lógico porque si eligió la acción incorrecta, todo sucedió como si hubiera sucedido sin la presencia de Black en la situación, en este último ejemplo de la señora White, y sin su disposición a entrometerse en ella. Entonces, Jones no tiene alternativa más que hacer lo que Black quiere hacer, pero sin embargo su responsabilidad moral por hacerlo no se va a ver afectada por el hecho de que Black estaba al acecho en el fondo con una intención siniestra, porque esa intención nunca entró en juego en este ejemplo. Entonces, las circunstancias que hicieron imposible para él hacer lo contrario podrían haberse sustraído, este hecho de que Black esté al acecho se podría haber sustraído de la situación sin afectar lo que efectivamente sucedió.
nos dice que, bueno, lo que sea que realmente llevó a la persona a hacer lo que hizo, que ahí estaría un poco el punto, lo llevó a hacer eso incluso si no le hubiera sido posible hacer algo más en su lugar. Es decir, de esta manera lo que está estableciendo es que la responsabilidad moral provendría de qué es lo que lo llevó a hacer determinada acción y no estaría sujeta al hecho de que realmente en el fondo no tenía opciones. Entonces Frankfurt nos pregunta, ¿por qué tenemos que considerar el hecho de que no tenía alternativas si esto no nos ayuda de ninguna manera a entender qué hizo que la gente actúe como actuó? Y este sería el punto central del argumento. Entonces, si volvemos al esquema anterior, vamos a ver que decir que una situación de coerción implica que no hay responsabilidad moral no es lo mismo que decir que no poder hacer otra cosa, como en el ejemplo de Jones y Black, implica que no hay responsabilidad moral, porque en ese caso sí hay responsabilidad moral. Entonces, efectivamente, estos dos enunciados no son iguales, son diferentes. Cuando hay coerción, no hay responsabilidad moral porque la coerción sirve para explicar por qué la persona hizo lo que hizo, y es por eso que tiene un efecto sobre la responsabilidad. En cambio, el hecho de decir no había alternativa, no hay otra alternativa, no implica que no hay responsabilidad moral, que sería este principio de posibles alternativas que Frankfurt está de alguna manera atacando. Y en este caso no, porque el hecho de que no tenga alternativas, por lo menos en estos ejemplos, no afecta a la responsabilidad, porque según Frankfurt, en este caso por lo menos, no sirve para explicar por qué hizo lo que hizo. Entonces el autor concluye que este principio de posibilidades alternativas tendría que ser reemplazado por este otro principio que parece igual, pero en realidad no es igual. Y dice que una persona no es moralmente responsable de lo que ha hecho si lo hizo porque no podía haber hecho otra cosa. Esto no sería lo mismo que el principio de posibilidades alternativas. Y concluye que este segundo principio en realidad no parece estar en conflicto con la opinión de que la responsabilidad moral es compatible con el determinismo. Y bueno, finalmente, entonces tenemos que pensar que si podemos aceptar una situación hipotética como esta de Jones y Black, según la cual alguien que no tiene otra alternativa realmente puede ser moralmente responsable, entonces ¿por qué no podríamos aceptar que hay responsabilidad moral en el mundo determinista, digamos, ¿no? Esta sería un poco la conclusión que podríamos traer, que no está tan clara en el texto, pero evidentemente es hacia donde está apuntando. Este razonamiento encontró algunas críticas que están fuera del alcance de la exposición, que van a venir a de alguna manera cuestionar un poco esta lógica desde el punto de vista incompatibilista. Bueno, eso es todo, espero haber sido bastante claro y bueno, no haber expuesto algún ejemplo incorrectamente. Bueno, quedamos en contacto, nos vemos.